El viento cortaba como el cristal esa noche, trayendo consigo una lluvia que azotaba la piel y convertía las calles de Seattle en ríos de luz y sombra. Los letreros de neón se fundían con los charcos, los colores temblaban con cada coche que pasaba. La ciudad parecía demasiado grande, demasiado rápido, salvo por una pequeña tienda de la esquina al final de una manzana vacía, cuya cálida luz se extendía en el frío. La campanilla de la puerta sonó cuando Elena Ward entró con los brazos cargados. Una gemela se apretaba contra su hombro izquierdo, la otra contra el derecho, sus leves alientos humedecían la tela de su abrigo. Olía ligeramente a polvo de almacén y lluvia, el aroma de un día que se había alargado demasiado. Se movía con silenciosa urgencia. Sus ojos escudriñaban los estrechos pasillos hasta llegar a los estantes del fondo. Fórmula para bebés, filas, etiquetas brillantes, precios altos. Su mano fue directa a la que confiaba, la que no enfermaba a sus hijos. La que el pediatra le había recomendado, aunque eso significara ahorrar en otras cosas. En la caja, la dejó con cuidado, como si la lata misma fuera frágil. Luego, bajó su bolso al suelo y sacó una pequeña bolsa de plástico desgastada y llena de monedas. Empezó a contarlas, con los dedos entumecidos por el frío, apilando cada una en montones ordenados. Monedas de 25 centavos, de 10 centavos, de 5 centavos y de 1 centavo. La cajera, una mujer de ojos cansados pero rostro amable, la cobró. «Nos faltan», dijo en voz baja. 137. Las palabras le dolieron más de lo debido. A Elena se le encogió el estómago. Miró la fórmula y luego sus monedas. Detrás de ella, un hombre tosió con fuerza. Otro se movió con impaciencia. Sintió las escaleras contra su espalda. Abrió la boca. La guardaría. Volvería mañana. Pero antes de que pudiera hablar, una tarjeta metálica negra se deslizó por el mostrador. Mate, con los bordes gruesos reflejando la luz. «Añádela a la mía», dijo la voz de un hombre. Elena se giró. Él estaba un paso detrás de ella, alto, lloviendo, todavía aferrado a los hombros de su abrigo oscuro de cachemira. Su mirada era firme, ni curiosa ni compasiva, solo segura. «No tienes que hacerlo», empezó. «Lo sé», dijo. Su voz era tranquila. Final. El cajero no dudó. La transacción se realizó antes de que Elena pudiera encontrar las palabras adecuadas. La lata de fórmula se deslizó hacia ella. Le devolvió la bolsa de monedas. «Gracias», logró decir. Él asintió levemente. Sin sonreír, sin decir nada más. Retrocedió bajo la lluvia, el frío la envolvió al instante. Tras ella, a través del cristal empañado del escaparate, sus ojos la siguieron en la noche como si reconociera algo que aún no podía nombrar. Ese fue el último momento de calma antes de que la noche se desvaneciera. Un camión de reparto pasó a toda velocidad por la estrecha calle, con los neumáticos cortando una profunda cuneta. El agua subió en una ola, empapando sus piernas y las mantas de los gemelos. Gritaron, asustados y con frío. Elena, pronunciando su nombre como si él lo hubiera sabido siempre, atravesó la tormenta. Se giró y lo vio caminando hacia ella, con el paraguas ya abierto, su abrigo oscuro recortado contra la lluvia. «Cada vez llueve más fuerte», dijo. «Déjame llevarte a casa». Ella dudó. «Tomo el autobús». «Esta noche no», respondió él, mirando a la mujer temblando. «Gemelos. No deberían estar aquí afuera». Su tono no era autoritario, pero dejaba poco margen para la negativa. Ella estudió su rostro. Sin compasión, sin cálculo, solo una tranquila firmeza que la hacía sentir segura. «De acuerdo», dijo. El sedán negro estaba cálido, con un ligero olor a cuero. Se presentó como Adrienne Cole. Ella ofreció su nombre a cambio. Las sílabas le resultaron casi extrañas después de un día en silencio. El viaje fue breve. Los únicos sonidos eran el zumbido del motor y la respiración tranquila de sus hijos. Cuando se detuvieron frente a su edificio,
La mirada de Adrien se detuvo en la fachada agrietada y la luz parpadeante de la escalera. Apretó la mandíbula. Yo vivía en un lugar como este, dijo, casi para sí mismo. Ella no preguntó. Salió, agarrando la fórmula y a los gemelos, con el viento azotándole la cara de nuevo. Gracias por esta noche, dijo. Él asintió con la cabeza. Abríguenlos. Desde su ventana arriba, lo vio todavía allí de pie bajo la lluvia, observándola hasta que desapareció de su vista. La tormenta había empeorado durante la noche. Por la mañana, las calles de Seattle estaban cubiertas por una fina capa de hielo, y el tenue zumbido de las quitanieves resonaba en la distancia. Dentro de su pequeño apartamento, Elena estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo un biberón caliente para cada uno de sus gemelos. El radiador resonaba y silbaba, pero apenas combatía el frío. Su teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Soy Adrien Cole. Solo quería asegurarme de que tú y tus hijos están bien después de anoche. Adrien había conseguido el número de Elena en el coche la noche anterior. Elena se quedó mirando la pantalla. Nunca había estado tan cerca de alguien como él. Lentamente, escribió, estamos bien. Gracias por lo de anoche. No tenías que hacerlo. Segundos después, lo sé, pero quería hacerlo. No hubo florituras, ninguna explicación innecesaria, solo eso. Esa tarde, mientras lavaba la ropa vieja en la mesa de la cocina, llamaron a la puerta. Ella dudó. Las visitas eran escasas. Cuando la abrió, un joven repartidor estaba allí con 2 cajas grandes. Entrega para una sala de premios para personas con pocos recursos, pagada al contado, dijo, deslizándolas al pasillo. Dentro había pañales, fórmula y una pequeña nota debajo del albarán. Considera esto un poco más de espacio. Se sentó, mientras los gemelos arrullaban suavemente en su cuna, y exhaló por primera vez en días. Más tarde esa semana, Elena volvió a ver a Adrien. No lo había planeado. Estaba en la lavandería de la misma cuadra, metiendo monedas en una secadora que traqueteaba cuando su reflejo apareció en la ventana empañada. Entró, trayendo consigo una ráfaga de aire frío. Esperaba encontrarme contigo, dijo Adrien con voz tranquila y firme. Elena se secó las manos en los vaqueros. ¿Lavas tu propia ropa? Una leve sonrisa cruzó su rostro. No exactamente. Las máquinas de mi edificio se rompieron. O tal vez solo necesitaba una excusa. Compartían un momento de silencio, interrumpido solo por el zumbido de las máquinas. La mirada de Adrien se dirigió a las gemelas dormidas en su cochecito. ¿Duermen bien?, preguntó. Mejor que yo, respondió Alina, y por primera vez, su tono tenía un dejo de humor. Mientras hablaban, una sutil calidez comenzó a reemplazar la incomodidad entre ellas. Todavía no era confianza, pero ya no era una distancia cautelosa. Cuando Adrien se fue, se detuvo en la puerta. Elena, si alguna vez necesitas ayuda más allá de la compra, puedes preguntarme directamente. Ella no respondió de inmediato. Una parte de ella quería decir que no por orgullo, pero otra parte, la que había estado contando monedas en el frío, guardó silencio. Y en ese silencio, algo frágil comenzó a crecer. La nieve no se había derretido. Días después, las calles aún brillaban con hielo bajo el pálido sol invernal. Elena abrigó a las gemelas con sus mantas más gruesas antes de salir al pequeño supermercado de la esquina. A mitad de la manzana, vio a Adrien estaba de pie junto a una camioneta negra, hablando con un hombre con un abrigo a medida. Su expresión cambió en cuanto la vio. Elena, la llamó, caminando hacia ella con paso firme. Iba a pasar más tarde, pero supongo que el destino va más rápido que yo. Ella sonrió levemente. Se nos está acabando el pan. Te acompaño, dijo, poniéndose a su lado con la misma naturalidad con la que ya lo habían hecho antes. Dentro del supermercado, Adrien no se quedó revoloteando.
Él simplemente llevaba la cesta mientras Elena escogía lo que necesitaba. Cuando ella dudó sobre una caja de cereales, mirando el precio, él se dio cuenta, pero no dijo nada. De regreso, pasaron por un pequeño parque infantil. Los columpios estaban rígidos, pero Adrien se detuvo de todos modos, observando a las gemelas parpadear hacia el cielo brillante desde su cochecito. Mi madre solía llevarme a un parque como este, dijo en voz baja. Incluso cuando estaba demasiado cansada para empujar el columpio, se sentaba allí y se inventaba historias. Elena lo miró, percibiendo algo tácito en su voz. Debiste ser cercano. Lo era, respondió con tono firme, pero con la mirada fija en la distancia. Esa noche, Adrien regresó, esta vez con una caja, no de una tienda, sino de su propia casa. Pensé que a los gemelos les podrían gustar, dijo, dejándola. Dentro había algunos juguetes cuidadosamente elegidos, ninguno llamativo, todos claramente queridos, pero bien conservados. Elena pasó la mano por un pequeño tren de madera. Estos son tuyos. Eran míos, dijo. Ahora son suyos. Por un momento, el apartamento se sintió más cálido. No por el radiador, sino por el peso silencioso de alguien que decidía quedarse. Elena aún no lo sabía, pero esta era la noche en que Adrien decidiría que no podía ser un simple espectador en su vida. El sábado siguiente, el cielo de Seattle volvió a estar cargado de nubes, de esas que prometían más nieve antes del anochecer. Elena estaba separando la ropa cuando llamaron a la puerta. Cuando abrió, Adrien estaba allí, no con otra caja ni bolsa, sino con una hoja de papel doblada en la mano. Estaba revisando unos archivos viejos, empezó, y encontré algo que quizás te interese ver. Ella se hizo a un lado para dejarlo entrar. Los gemelos, todavía en pijama, se asomaron por detrás del sofá. Adrien le sonrió antes de desplegar el papel sobre la mesa. Era una fotografía, granulada, con los bordes descoloridos. Un Adrien más joven estaba con su madre frente al edificio donde Lena vivía ahora. El mismo ladrillo, las mismas ventanas estrechas, solo que la pintura estaba más fresca entonces. Mi madre solía decirme que este lugar no era gran cosa, pero era nuestro. Adrien dijo, verte aquí es como adentrarme en un recuerdo que no creía recuperar. Elena estudió la foto y luego lo miró. No sabía que habías vivido aquí. No mucho tiempo, dijo. Nosotros tuvo que mudarse cuando enfermó. Pero por un tiempo, este fue su hogar. Esa tarde, Adrien la ayudó a subir la compra por las escaleras. En el rellano del tercer piso, la puerta de una vecina se abrió con un crujido. La señora Carter, una mujer de unos 70 años con mirada penetrante, miró a Adrien y frunció el ceño. «Has vuelto», dijo secamente. Adrien hizo una pausa. «¿Te acuerdas de mí? Tu madre me pedía azúcar prestada», dijo la señora Carter. Su voz se suavizó. Era amable. Tú. Siempre fuiste educada. Elena observó cómo los hombros de Adrien se relajaban. La tensión se disipaba un poco. Más tarde, mientras estaban junto a la ventana, viendo caer los primeros copos de nieve, Adrien habló sin volverse. Elena, sé que no quieres deberle nada a nadie, pero también sé lo que es pensar que tienes que encargarte de todo sola. No respondió de inmediato. Las gemelas reían disimuladamente, persiguiéndose por la pequeña sala. A veces, continuó Adrien, aceptar ayuda no es una debilidad. Es lo que te mantiene en pie. La mirada de Elena se suavizó. Eres persistente. Lo sabes. Sonrió. Me lo han dicho. La noche siguiente, Elena estaba haciendo sopa cuando el pasillo estalló en voces fuertes. Al principio, pensó que era otra pelea de vecinos, pero luego reconoció su propio nombre. Dejó la cuchara y abrió la puerta. Su exmarido, Mark, estaba allí, más delgado de lo que recordaba, con el abrigo deshilachado en los bordes. Su mirada la recorrió rápidamente hacia el apartamento, fijándose en los gemelos,
que ahora los observaban desde detrás del sofá. «Has estado ignorando mis cartas», dijo. La mano de Elena se tensó en el pomo de la puerta. «Te dije que no hay nada de qué hablar». La voz de Mark bajó, una mezcla de amenaza y burla. «Soy su padre. Tengo derechos y no estoy aquí para rogar». Antes de que pudiera responder, una sombra se movió en el pasillo. Adrien apareció. Su postura era tranquila pero inconfundiblemente firme. «¿Hay algún problema aquí?» Mark entrecerró los ojos. «¿Quién eres?» «Un amigo», respondió Adrien con serenidad. «Y creo que deberías irte». Mark rió, una risa corta y aguda. «Me lo imagino. Encontraste un rico salvador». Elena sintió que el calor le subía al rostro, pero antes de que pudiera hablar, el tono de Adrien cambió. Tranquilo, deliberado. «Crecí en este edificio», dijo. «Sé lo que es luchar por las migajas, pero también sé cuando alguien solo está aquí para tomar». Mark se acercó, su voz era un siseo. «No me conoces». «Sé lo suficiente», dijo Adrien. Su mirada no vaciló. «La estás asustando. Eso se acaba ahora». La puerta de la señora Carter se abrió y se abrió al final del pasillo. Sus ojos se encontraron con los de Elena por un breve segundo. Luego se dirigieron a Mark. El testigo silencioso pareció romper la tensión. Mark murmuró algo en voz baja y se dirigió a la escalera. Elena exhaló lentamente. «No tenías que hacerlo». «Sí», interrumpió Adrien en voz baja. «Lo hice». Las gemelas corrieron hacia ella, aferrándose a sus piernas. Adrien se agachó, su voz cálida de nuevo. «Oye, ¿qué tal si salimos de aquí un rato? Hay una panadería calle abajo, que todavía tiene los buenos rollos de canela». Elena dudó, luego asintió. Mientras caminaban hacia la fría noche, la nieve caía silenciosamente. Miró de reojo a Adrien. Había algo en su expresión, protector, firme, que no se había dado cuenta de que había estado extrañando durante años. Los rollos de canela de la pequeña panadería aún estaban calientes cuando Adrien dejó la caja en la encimera de la cocina de Elena. La nieve se adhería al borde de su abrigo, derritiéndose en manchas oscuras. Los gemelos rondaban cerca, sus ojos yendo de su madre a él. «Vamos», dijo Adrien con voz suave. «Están frescos». Los niños extendieron la mano hacia los pasteles. Por primera vez ese día, el apartamento se llenó con el pequeño y desprevenido sonido de sus risas. Alina se apoyó en la encimera, con las manos alrededor de una taza de té. «Gracias», dijo en voz baja. Adrien la miró, la seriedad regresó a su rostro. Márquez no iba a parar solo porque él se fuera esta noche. Ella sabía que él tenía razón. «No es el mismo hombre con el que me casé», dijo. «Es más duro y no le importa quien salga lastimado». Adrien la estudió un momento y luego sacó una pequeña tarjeta de su billetera. «Este es mi abogado. Si te vuelve a contactar, llama a este número antes de decirle nada». Elena dudó antes de contestar. «¿Por qué haces esto?». Su respuesta llegó sin vacilar. «Porque he visto lo que pasa cuando nadie interviene. No dejaré que eso te pase a ti». Pasó una semana. La nieve se convirtió en lluvia y las calles de la ciudad brillaban bajo el cielo gris apagado. Alina regresó de su turno en el almacén y encontró un sobrepegado con cinta adhesiva a su puerta. Sin nombre, solo su dirección escrita con letra desordenada. Dentro había una sola hoja de papel. «Vuelvo por ellos». Se le aceleró el pulso. Miró instintivamente al pasillo, pero estaba vacío. Esa noche, llamó a Adrien. Llegó en 20 minutos, con la lluvia aún golpeando su cabello. Tras leer la nota, apretó la mandíbula. «No se trata solo de dinero», dijo. «Está intentando quebrarte». Las manos de Elena temblaban al doblar el papel. «¿Qué se supone que debo hacer?». «No tienes que hacerlo sola», dijo. «Hagamos un plan desde ahora». Mientras hablaba, no había rastro de vacilación,
solo la firme certeza de alguien que había atravesado tormentas antes y se negaba a enfrentar esta sin protección. La lluvia tamborileaba contra la estrecha ventana de la cocina mientras Adrien guardaba la nota doblada en el sobre. Su mirada se quedó fija en la letra irregular. «Tenemos que adelantarnos», dijo con voz firme pero firme. «Si vuelve a aparecer por aquí, no puedes ser solo tú quien esté en esta puerta». Elena dejó la taza. Sus dedos se curvaron alrededor del borde de la encimera. «No puedo mudarme otra vez, Adrien. No con los niños. Apenas llegaría para el alquiler». «Tú no tendrás que hacerlo», respondió. «Puedo tener a alguien aquí, discreto, solo para asegurarme de que mantenga las distancias». Su primer instinto fue negarse. Había pasado años aprendiendo a no depender de nadie. Pero esa noche, la idea de enfrentarse a Mark sola le oprimió el pecho. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Por ahora». 2 días después, llamaron a la puerta justo cuando Elena estaba metiendo la ropa en el cesto. Abrió la puerta y se encontró con un hombre con una chaqueta sencilla, presentándose como Daniel, asesor de seguridad. Se comportaba como si hubiera estado en las fuerzas del orden, recorriendo con la mirada el pasillo antes de entrar. «Pasaré desapercibido», le aseguró Daniel. «Pero si intenta acercarse, lo sabré antes de que llegue a tu piso». Los gemelos se asomaron por detrás del sofá, curiosos. Daniel le sonrió, pero su atención volvió rápidamente a la puerta del apartamento como si ya estuviera imaginando cada ángulo de entrada. Esa noche, Elena caminó con los gemelos hasta la tienda de la esquina a comprar pan y leche. A mitad de la manzana, vio una figura familiar apoyada en una farola. Mark, su sonrisa era fría, deliberada. Ella se quedó paralizada, con una mano apretando el manillar del cochecito. «Me alegro de verte fuera», dijo Mark. «Parece que últimamente tienes ayuda». Su mirada pasó rápidamente de ella a donde estaba el coche de Adrien aparcado al otro lado de la calle. Antes de que Alina pudiera responder, Daniel se interpuso entre ellos, con un tono tranquilo pero firme. «Hora de irse». La sonrisa de Mark persistió, pero retrocedió, sus botas chapoteando en los charcos poco profundos. El corazón de Elena latía con fuerza todo el camino a casa. No tuvo que mirar para saber que Adrien la había estado observando desde el coche, con la mandíbula apretada de esa manera que ella comenzaba a reconocer. No era ira, sino determinación. La noche siguiente, el aire de Seattle traía ese frío húmedo que te calaba hasta los huesos. Elena estaba doblando la ropa en la sala cuando la voz de Daniel llegó desde el pasillo. «Elena», dijo con voz serena. «Mark está aquí». Se le encogió el estómago. Dejó la ropa doblada, caminó hacia la puerta y vio a Mark de pie bajo la luz parpadeante del pasillo. Tenía las manos en los bolsillos de la chaqueta, la postura relajada, pero la mirada penetrante. «Tenemos que hablar», dijo sin que tu niñera estuviera cerca. Daniel dio un paso adelante, con una presencia firme. «Si tienes algo que decir, puedes decirlo ahora o irte». La sonrisa de Mark no se desvaneció. «Esto no ha terminado. ¿Crees que?» Escondiéndose detrás de él, señaló a Daniel con la barbilla. «Y tu amigo rico te mantendrá a salvo. Todos tienen un precio, Elena». Adrien apareció por detrás de Daniel. Había llegado en silencio, con la misma expresión serena que usaba en las salas de juntas, pero sus ojos estaban fijos en Mark. «Hay gente», dijo Adrien en voz baja y controlada. «No se vende, y hay gente que aprende eso a las malas». La sonrisa de Mark se desvaneció lo suficiente como para revelar un atisbo de inquietud. «Ya veremos», murmuró antes de girarse hacia las escaleras. De vuelta dentro, Adrien cerró la puerta y se apoyó en ella un momento, observando a Elena. «Está probando los límites. La próxima vez no serán solo palabras». «Lo sé», admitió. Su voz era firme, pero sus manos estaban fuertemente apretadas frente a ella. «Quiero que tú y los niños estén en un lugar seguro por unos días», continuó Adrien. «Hasta que podamos finalizar la orden de alejamiento».
Dudó. No quiero desarraigarlos otra vez. Ya han cambiado demasiado. No los estás desarraigando, dijo. Los estás protegiendo. No había rastro de condescendencia en su tono, solo certeza. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que se apoyaba en la certeza de otra persona. A la mañana siguiente, una tenue luz se filtraba a través de las persianas del apartamento de Elena. La ciudad estaba más tranquila de lo habitual, el tipo de silencio que le aceleraba el corazón porque se sentía antinatural. Estaba preparando una pequeña maleta para los gemelos cuando Daniel llamó suavemente al marco de la puerta. «El auto está listo», dijo. Elena cerró la cremallera de la maleta y miró alrededor del apartamento. Cada taza desportillada, cada esquina desgastada, llevaba pedazos de su vida. Irse, aunque fuera temporalmente, era como renunciar a algo. Adrien llegó momentos después, con un abrigo azul marino sobre su traje. No perdió palabras. Levantó la maleta con una mano y se agachó para sonreír a los gemelos. «¿Qué tal una aventura?», preguntó. En el estacionamiento, una camioneta negra esperaba. Daniel abrió la puerta, observando la calle antes de dejarlos entrar. A mitad del camino, Elena finalmente preguntó, «¿A dónde vamos?». «A casa de una amiga a las afueras de la ciudad», respondió Adrien. «Calle privada, propiedad cerrada, y los únicos vecinos son queridos». Por primera vez en días, exhaló sintiendo un peso en el pecho. Esa noche, la casa segura cumplió su promesa. Era una casa de campo renovada, con una cálida luz que se filtraba por las ventanas hacia el patio nevado. Dentro, el aire olía ligeramente a cedro y pan fresco. Adrien se quedó a cenar. Las gemelas se aferraron a él más de lo habitual, riéndose cuando intentaba cortar la pasta con demasiada precisión. Elena observaba en silencio desde el otro lado de la mesa, dándose cuenta de la fluidez con la que había entrado en un espacio que había estado vacío durante tanto tiempo. Pero el calor no borraba la realidad del exterior. Más tarde, mientras Adrien se preparaba para irse, vibró el teléfono de Daniel. Miró la pantalla y luego a Adrien. «Es Mark», dijo. «Lo han visto cerca del apartamento otra vez, haciendo preguntas». Adrien apretó la mandíbula. Entonces dejamos de esperar a que diera el siguiente paso. A la mañana siguiente, Frost seguía aferrado a los bordes de las ventanas de la casa de campo. Elena estaba en la cocina sirviendo leche caliente para los gemelos cuando Daniel entró desde el porche. Sus botas dejaron marcas de humedad en el suelo de madera. «Está presionando más fuerte», dijo Daniel en voz baja, mirando hacia la sala donde jugaban los gemelos. «Mark ha estado preguntando por tu antiguo lugar de trabajo. Está intentando averiguar dónde estás». Adrien entró momentos después, con un teléfono en la mano y una voz firme. «Entonces sacaremos esto a la luz. Ya no lo dejo operar en las sombras». Elena los miró, con un nudo en el estómago. «¿Qué significa eso?», dijo Adrien, dejando el teléfono sobre la encimera. «Involucramos a la policía y me aseguro de que la prensa sepa la verdad antes de que pueda tergiversarla». Esa tarde, Adrien la llevó a la ciudad. Se detuvieron en un modesto edificio de ladrillo que albergaba un centro de asistencia legal. Dentro, una abogada llamada Sara los recibió con cariño. Escuchó mientras Elena le explicaba la historia, los años de manipulación, las amenazas, la deuda que Mark intentó imponerle. «Tienes más protección de la que crees», Sara le aseguró. «Y con el testimonio del señor Cole y los recursos que ofrece, podemos actuar con rapidez». Elena firmó los papeles con pulso firme. Aunque su pulso se aceleraba por primera vez, no estaba simplemente reaccionando. Estaba tomando el control. Afuera, mientras caminaban de regreso al auto, una voz repentina cortó el aire invernal. «¿Creías que podrías esconderte de mí, Lena?». Mark estaba de pie en la acera. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. Dos hombres se quedaron detrás de él. Adrien dio un paso adelante sin dudarlo,
colocándose entre Mark y Elena. Esto termina ahora, dijo en un tono bajo pero contundente. La sonrisa de Mark vaciló. ¿O qué? Daniel, que había estado apoyado contra el auto, se enderezó y se acercó. Su sola presencia fue suficiente para que los dos hombres detrás de Mark se movieran con inquietud. Esto no es una amenaza, continuó Adrien, con la mirada fija en Mark. Es una promesa. Si te acercas a ella o a los niños de nuevo, la única conversación que tendrás, estar teniendo, es con la policía. Elena sentía que le temblaban las manos, pero esta vez no de miedo. Al darse cuenta de que ya no estaba sola, la tensión de aquella confrontación en la acera persistió hasta bien entrada la noche. La casa de campo se sentía diferente, más tranquila, pero cargada con el peso de lo que se había dicho. Elena arropó a los gemelos en la cama, deteniéndose junto a la puerta mientras se dormían. Podía oír voces tenues abajo. Adrien y Daniel, en voz baja pero urgente. Cuando se unió a ellos, Adrien estaba encorvada sobre la mesa del comedor, con los papeles extendidos y su portátil abierto en un mapa de Seattle. No se va a rendir, dijo Daniel, señalando varias chinchetas rojas en el mapa. Estos son lugares donde Mark ha sido visto en los últimos 2 días. Está dando vueltas, esperando una oportunidad. El pecho de Elena se encogió. Entonces, ¿qué hacemos? La mirada de Adrien se cruzó con la de ella, firme e imperturbable. No nos limitamos a defendernos. Le haremos imposible volver a acercarse a ti. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había documentos judiciales, declaraciones de testigos y fotografías. Sara había reunido suficientes pruebas para solicitar una orden de alejamiento y presentar cargos por acoso. 2 días después, estaban en el juzgado. Elena estaba sentada junto a Sara, con las manos cruzadas sobre el regazo. Al otro lado de la sala, Mark se recostaba en su silla como si la audiencia no fuera más que una molestia. El juez escuchó atentamente mientras Sara presentaba la cronología. Cada incidente estaba respaldado por los informes de Daniel y el testimonio de Elena. Cuando llamaron a Adrien, habló con claridad, su voz resonando en la sala silenciosa. La vi contando monedas para comprar comida para sus hijos, dijo, mirando a Elena. Eso es todo lo que necesitaba saber sobre la clase de persona que es. Y he visto suficiente del comportamiento del otro hombre para saber que está a salvo. Y la seguridad de esos niños depende de que este tribunal tome medidas. La sonrisa de Mark se desvaneció con cada palabra. El fallo llegó rápidamente. Una orden de alejamiento con efecto inmediato, junto con una investigación pendiente sobre las tácticas de intimidación de Mark. Afuera del juzgado, Alina exhaló un suspiro que no había. Adrien apretó la mandíbula. Entonces preparamos la trampa. Esa noche, Daniel ajustó las cámaras de seguridad para que cubrieran cada acceso a la propiedad. Elena se sentó con Adrien a la mesa de la cocina, con la luz del fuego parpadeando entre ellos. Te estás arriesgando mucho, dijo ella. No es un riesgo, respondió él con firmeza. Es la única manera de asegurarme de que nunca más se acerque a ti ni a los niños. Cerca de la medianoche, unos faros destellaron una vez en la distancia. Demasiado lejos para un transeúnte común. La voz de Daniel llegó baja por la radio. Hay movimiento. Vaya sureste. Adrien miró a Elena. Quédate aquí. Tomó su abrigo y salió a la noche gélida. De entre las sombras, emergió una figura. Mark, con los hombros encorvados y la mirada fija. No vio a los 2 agentes uniformados que se acercaban por detrás. Por primera vez, Adrien vio la sorpresa y el miedo en su rostro. Pero antes de que pudieran acercarse, Mark salió disparado hacia el bosque, con la nieve salpicando bajo sus botas. Daniel corrió tras él, seguido por los oficiales. Elena estaba en la puerta, agarrada al marco, con el aliento difuminándose en el aire frío. En el fondo, sabía que esta era la noche que terminaría. De una forma u otra,
El frío se le clavaba en la piel a Adrien mientras corría por el campo nevado, con la respiración entrecortada en el aire nocturno. Daniel iba delante, su linterna cortando la oscuridad. La silueta de Mark se movía entre los árboles, cada movimiento frenético, sin planificar. Las ramas se quebraban bajo sus botas, su sombra se tambaleaba a cada paso. ¡Alto!, gritó uno de los oficiales. El eco resonó por el bosque silencioso. Elena estaba en el porche de la casa, agarrando su teléfono. Podía oír los gritos lejanos, el crujido de la nieve, el golpe sordo de las botas golpeando el suelo. Su corazón latía con más fuerza con cada sonido, dividida entre el miedo por la seguridad de Adrien y la desesperada necesidad de que esta pesadilla terminara. Mark tropezó con una ruta oculta, y su cuerpo se estrelló contra el suelo. Antes de que pudiera levantarse, Daniel se le echó encima, sujetándolo con una rodilla y poniéndole las esposas. Adrien se detuvo a pocos metros, con el pecho agitado, observando cómo la lucha se disipaba en los ojos de Mark. ¿Crees que esto ha terminado?, espetó Mark con voz entrecortada. Nunca será libre. Adrien se acercó, con un tono sereno, pero con un filo de acero. Fue libre en el momento en que se alejó de ti. El resto es solo papeleo. De vuelta en la granja, Daniel condujo a Mark al coche patrulla, con los faros destellando contra la nieve. Elena estaba en la puerta mientras Adrien subía los escalones del porche. Su rostro estaba pálido por el frío, pero su mirada era firme. «Está hecho», dijo simplemente. Le temblaron las manos al extender la mano hacia él. «Gracias por no rendirte». Negó con la cabeza. «Tú y los niños valen más de lo que él jamás podría entender». Por primera vez en semanas, Elena exhaló profundamente, la tensión de sus hombros se aflojó. En lo más profundo de su ser, sabía que este no era solo el final de la amenaza de Mark. Era el comienzo de algo completamente nuevo. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina de la casa de campo, reflejando el vapor que subía de 2 tazas de café. Adrien estaba de pie junto a la encimera, observando a Alina mientras ayudaba a los gemelos con el cereal. El aire se sentía más ligero ahora. Ya no había sombras en la puerta. Se acabaron los sobresaltos nocturnos de un golpe o un ruido exterior. Daniel entró, con la chaqueta cubierta de escarcha. «Mark va a ser transferido a la cárcel del condado esta mañana», dijo. «Sin fianza». Los hombros de Alina se relajaron, pero mantuvo la voz firme. «Eso está bien. Gracias». Daniel asintió brevemente antes de salir de nuevo. Se hizo el silencio, roto solo por el tintineo de las cucharas contra los tazones. Adrien sacó una silla y se sentó frente a ella. «Ya puedes irte a casa», dijo con dulzura. «Pero no tienes que volver corriendo». Bajó la mirada, rozando el borde de su taza con el dedo. «¿Casa? Ya no se siente igual». Él se inclinó hacia adelante, con voz cálida, pero segura. «Entonces, tal vez sea hora de hacer una nueva». Más tarde ese día, Adrien las llevó a ella y a las gemelas de vuelta a la ciudad. Las calles estaban despejadas, la nieve de las aceras ya se derretía bajo un pálido sol invernal. Al pasar junto a su antiguo edificio, Alina apartó la vista. Adrien lo notó, pero no dijo nada. En cambio, él tomó un giro inesperado. «Este no es el camino», murmuró. «Lo sé». Entró en la entrada de una casa adosada de ladrillo con un pequeño jardín delantero. Las cortinas estaban abiertas, la luz del sol se filtraba a raudales en las habitaciones vacías. «Está en venta», dijo Adrien. «Cerca de la escuela, calle tranquila. Puedo ayudarte a conseguirlo si quieres». Elena contuvo la respiración. «Adrien, no tengo ataduras», la interrumpió. «Solo un lugar donde tú y los niños puedan volver a respirar». No respondió de inmediato. En cambio, entró, sus pasos resonando suavemente en el pasillo vacío. Las gemelas corrían de una habitación a otra, sus risas llenaban el espacio. Por primera vez en mucho tiempo,
Alina pudo imaginar un futuro que no se basara en el miedo. La puerta principal de la casa estaba abierta, dejando entrar una corriente de aire con aroma a cedro desde la pequeña calle arbolada. Las gemelas estaban. Los dos exploraron el piso de arriba, sus pasos y risas resonando débilmente por las habitaciones vacías. Elena cruzó lentamente la sala, rozando la pared lisa y vacía con la mano. «¡Qué silencio hay aquí!», dijo en voz baja. Adrien se apoyó en el marco de la puerta, observándola. «El silencio puede ser bueno», respondió. «Después de todo lo que has pasado», se giró para mirarlo. «No estoy acostumbrado a que la gente me dé cosas. Al menos no sin pedir algo a cambio». Su expresión no cambió, pero su voz tenía una fuerza que la hizo detenerse. «No soy cualquiera». 2 semanas después, el papeleo estaba hecho. Elena y las gemelas se mudaron a la casa adosada con la ayuda de algunos empleados de Adrien. La señora Carter vino con una maceta para la ventana de la cocina y dijo: «Todo hogar necesita algo vivo». Adrien la visitaba a menudo, a veces con la compra, a veces con solo una hora para sentarse en el porche trasero con los niños. El cansancio entre él y Elena empezó a desvanecerse, reemplazado por una silenciosa familiaridad. Una noche, mientras empacaban suministros donados para la fundación infantil, Belina lo miró por encima de la mesa. «No tienes que seguir viniendo», dijo con tono cauteloso. Adrien la miró a los ojos, con las manos quietas sobre la caja. «Sí, quiero». Era la primera vez que no apartaba la mirada. A la mañana siguiente, Seattle estaba inusualmente brillante. La lluvia había parado y la luz del sol se derramaba sobre las calles mojadas, convirtiendo cada charco en un fragmento de oro. Elena estaba de pie junto a la ventana de su cocina, con una taza de café calentándole las manos, observando a los gemelos jugar en el suelo con los pequeños peluches que Adrien había traído la semana pasada. Su teléfono vibró. «Adrien, si estás libre, me gustaría que vieras algo hoy». Elena dudó. Después de la conversación de la noche anterior, el peso de su oferta aún la oprimía. No estaba acostumbrada a que nadie creyera que podía hacer algo más que sobrevivir. Pero la curiosidad y algo más cálido la llevaron a responder con un simple de acuerdo. A primera hora de la tarde, la camioneta negra de Adrien se detuvo afuera. El viaje fue silencioso al principio, el zumbido del motor llenaba el espacio entre ellos. Entonces él comenzó a explicarle esta base. «No se trata solo de firmar cheques. Quiero un lugar que cambie el rumbo de niños y padres como mi madre, como tú, pero necesita a alguien que comprenda la lucha de cerca. Por eso te necesito ahí desde el principio». Entraron en un distrito industrial y se detuvieron frente a un viejo edificio de ladrillo. Dentro, la luz del sol se filtraba a través de los altos ventanales del almacén sobre los amplios pisos abiertos. El aire olía ligeramente a pintura fresca y serrín. Los equipos de construcción trabajaban al fondo, pero la estructura del espacio se sentía viva. «Este será el primer centro de recursos para niños con frío», dijo Adrien. «Cuidado infantil, capacitación laboral, asistencia legal, despensa de alimentos, un lugar donde ningún padre tiene que contar monedas para la fórmula». Elena dio un paso lento hacia adelante, rozando con los dedos el borde de un mostrador recién construido. Podía verlo. Madres encontrando refugio allí, niños riendo en aulas iluminadas. Se le hizo un nudo en la garganta. Recorrieron sala tras sala, cada espacio generando ideas. En un rincón, hizo una pausa. «Esta oficina podría ser tuya», dijo en voz baja. Elena rió con incredulidad. «No soy director ejecutivo». «No», respondió Adrien, mirándola a los ojos. «Eres algo excepcional. Alguien que sabe lo que se necesita para seguir adelante cuando todo dice basta». Las palabras calaron hondo. Pensó en las largas noches, el miedo, el agotamiento y las pequeñas victorias que nadie más notó. Tal vez tenía razón. Tal vez la supervivencia era una especie de maestría. Al salir del edificio, los gemelos,
abrigados en su cochecito, chillaron al ver pasar a un perro. Adrien se inclinó. Abajo, alborotando sus sombreros, una sonrisa se dibujó en su rostro de una manera que no era pulida ni practicada. Por primera vez en años, Elena sintió que las aristas de su vida se suavizaban. Y en lo más profundo de su ser, un pensamiento frágil e imposible comenzó a arraigarse. Tal vez este no sea solo su proyecto. Tal vez sea el nuestro. La semana siguiente fue una mezcla de vapores de pintura, golpes de martillo y aroma a madera fresca. Cada día, Elena llegaba al edificio de ladrillo con los gemelos en su cochecito. Y cada día, el lugar parecía menos un almacén vacío y más el corazón palpitante de algo vivo. Adrien trabajaba junto al equipo. La chaqueta estaba tirada sobre una silla, las mangas arremangadas. No había distancia en su forma de moverse por el espacio. Estrechó la mano de los electricistas, escuchó a la candidata a recepcionista explicar sus ideas para el mostrador de bienvenida y le pidió a Elena su opinión sobre los colores para la sala de juegos de los niños. Una tarde, mientras estaban de pie junto a los planos extendidos sobre una mesa plegable, Adrien le deslizó una carpeta. «Estas son las primeras familias a las que contactaremos», dijo. «Quiero que las conozcas antes de abrir. Hazles saber que esto no es caridad, es una colaboración». Belina hojeó las páginas. Fotos de rostros cansados pero decididos. Padres solteros con niños pequeños en brazos, adolescentes criando a hermanos menores. Se vio reflejada en cada una de ellas, y el peso de la tarea la oprimía cálida y pesada contra el pecho. Esa noche, después de que las gemelas se durmieran, se quedó en el centro con Adrien. La lluvia golpeaba contra las altas ventanas. Trabajaron en silencio, ella redactando un programa de bienvenida, él haciendo números sobre la financiación. En un momento dado, levantó la vista y lo sorprendió observándola, no con el interés cortés de un hombre de negocios, sino con algo más firme, como memorizando el momento. «¿Qué?», preguntó con una media sonrisa. «Nada», dijo él en voz baja. «Es solo que así es exactamente como esperaba que se sintiera». El día de la inauguración llegó con la luz del sol primaveral derramándose por la calle. Las puertas de cristal del centro reflejaban una pequeña multitud reunida afuera. Padres con niños en brazos, voluntarios con camisas brillantes, una cinta tendida en la entrada. Adrien estaba junto a Elina, tijeras en mano. «¿Lista?», preguntó él. Ella miró a las gemelas riendo en su cochecito, y luego a él. Más que listos, las cuchillas se cerraron con un chasquido seco. La multitud vitoreó. Dentro, el edificio se llenó del sonido de las risas infantiles y el murmullo de conversaciones que parecían un comienzo. Esa noche, después de que se marcharan los últimos invitados, Adrien y Elina se sentaron en la escalera de entrada. La calle estaba tranquila, las luces de la ciudad apenas comenzaban a brillar. Los gemelos caminaron con paso lento por el césped hacia Adrien, uno de ellos llamando papá, con un estallido de alegría que pareció calmar el aire a su alrededor. Adrien los atrapó a ambos, levantándolos con facilidad, sin una sonrisa forzada en su rostro. Elena sostuvo su mirada. Sin discursos, sin grandes declaraciones, solo la silenciosa comprensión de que a veces la familia es la que se construye juntos. La cámara se alejaría. El horizonte de Seattle a lo lejos, el sonido de las risas extendiéndose en la noche, y la luz de las ventanas del centro derramándose sobre la calle como una promesa cumplida. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si te llegó al corazón, dale a me gusta. De verdad que ayuda a que más gente descubra estas historias. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte la próxima emotiva historia cinematográfica que compartimos a diario.